En 1998, durante la primera misión del transbordador espacial a la Estación Espacial Internacional, la NASA capturó accidentalmente una imagen de un misterioso objeto negro orbitando la Tierra. En ese momento, no tenían idea de qué era, y nadie más tampoco. Durante mucho tiempo, el objeto permaneció sin explicación, y aún hay debates sobre si sigue en el espacio. Moviéndose silenciosamente a lo largo de la órbita terrestre, lo único que sabemos sobre el objeto es su nombre, el satélite Caballero Negro. El origen de ese nombre también es un misterio, lo que aumenta el enigma de este inusual objeto. A lo largo de los años, diversas teorías e historias han intentado explicarlo, pero las más destacadas parecen remontarse a Nikola Tesla. En 1899, Tesla estaba realizando experimentos de radio en su laboratorio en Colorado Springs. Durante una de estas pruebas, notó algo extraño. Estaba captando señales de radio provenientes del espacio. Esto fue en 1899, mucho antes de que existieran los satélites, por lo que Tesla se quedó con una única posibilidad, aunque sonara increíble. Estaba convencido de que había hecho contacto con extraterrestres. En un artículo de 1901 para Collier's Weekly, Tesla escribió sobre sus experiencias. Los cambios que noté ocurrían periódicamente, y con una sugerencia tan clara de número y orden, que no podían atribuirse a ninguna causa conocida para mí. La sensación de que fui el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro crece constantemente en mí. Tesla creía que había establecido el primer contacto entre la Tierra y seres de otro planeta. Algunos especulan que este fue el momento en que el Caballero Negro envió su primera señal, de una manera similar a la trama de El problema de los tres cuerpos. Esta teoría cobró fuerza cuando, en 1927, un ingeniero civil y radioaficionado llamado Jörgen Hals comenzó a notar ecos extraños en sus señales de radio. Mientras transmitía desde su casa en Oslo, las señales de Hals regresaban a él unos segundos después, como un eco desde el espacio. Jörgen Hals pensó que esto podría ser una prueba de algo extraterrestre, lo que reforzó aún más la idea de Tesla. En 2013, casi 50 años después de la muerte de Hals, un artículo en Analog Science Fiction and Fact reavivó el misterio de las señales de radio. Fue entonces cuando apareció Duncan Lunan. Lunan sugirió que los ecos retrasados podrían haber provenido de un objeto orbitando la Luna, potencialmente uno que se originó hace 13.000 años. La cifra de 13.000 años se basó en la posición de la estrella del Polo Norte, Polaris. Lunan explicó: intenté graficar los tiempos de retraso en relación con el orden en que se recibieron los ecos, y en solo el segundo intento encontré lo que parecía ser un mapa estelar. Las señales que Hals estaba recibiendo eran en realidad algo llamado ecos de retardo largo, LDs, por sus siglas en inglés. Estos son señales de radio que regresan al remitente unos segundos después de la transmisión original. Es algo parecido a cuando ves un partido de fútbol en la televisión y en Internet, pero la transmisión de TV es ligeramente más rápida. Este retraso ocurre debido al tiempo que tarda la señal en viajar. En algunos casos, el retraso es tan pequeño que no se nota, pero otras veces es más largo. Cualquier retraso superior a 2,7 segundos se considera un LD, y puede ser un tema bastante complejo. Lo importante es que en aquel entonces la gente no entendía del todo este fenómeno, lo que lo hacía aún más confuso para muchos. En 1954, periódicos como The St. Louis Post-Dispatch y el San Francisco Examiner informaron que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había encontrado 2 satélites orbitando la Tierra. ¿Lo extraño? En ese momento, ningún país tenía la tecnología para lanzar satélites. El satélite Caballero Negro fue mencionado por varias fuentes, y aunque Estados Unidos lo negó, hubo informes creíbles de otros países que confirmaban su existencia. Este objeto fue mencionado por primera vez por Nikola Tesla en 1899, luego por Hals y un grupo de científicos en 1927, nuevamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en 1954, y más tarde, en 1998, por la NASA. Entonces, ¿qué era este misterioso objeto negro que parecía estar orbitando la Tierra durante décadas? Para 1960, tanto Estados Unidos como la URSS estaban lanzando naves espaciales a la órbita, compitiendo en la carrera espacial. Pero el 11 de febrero de ese año, se difundió la noticia de que algo más estaba orbitando la Tierra. Había sido detectado por un radar de la Marina de los Estados Unidos diseñado para localizar satélites espías enemigos. En lugar de encontrar aviones espías, el radar detectó un objeto oscuro y giratorio que no pertenecía ni a los estadounidenses ni a los soviéticos. Al día siguiente salieron más detalles. Estaba orbitando a unos 79 grados del ecuador, no a 90 grados, como se esperaría de una verdadera órbita polar. Su órbita también era muy inusual, con su punto más alto, apogeo,
a 1.728 kilómetros de la Tierra y su punto más bajo, perigeo, a solo 216 kilómetros. Este objeto completaba una órbita cada 104.5 minutos. Al mismo tiempo, la Marina de los Estados Unidos estaba rastreando una vieja carcasa de un cohete Discoverer. Esta carcasa, de poco menos de 6 metros de largo, formaba parte de un lanzamiento de prueba de noviembre de 1959. La misión tenía como objetivo expulsar una cápsula, pero esta se perdió en órbita, de manera similar al Caballero Negro, y más tarde fue declarada como desaparecida. La Marina rastreó una carcasa que orbitaba cada 103 minutos con una órbita muy diferente. Su apogeo era de 950 kilómetros y su perigeo de 187 kilómetros. Aunque esta carcasa pasaba cerca del Caballero Negro, no era el mismo objeto. Había dos objetos. Uno era un satélite hecho por el hombre y el otro seguía siendo un misterio. En septiembre de 1960, después de que el radar detectara por primera vez el satélite, una cámara en la fábrica de Grumman Aircraft Corporation en Long Island capturó una imagen de él. Para ese momento, la gente en tierra ya lo había avistado durante unas 2 semanas. Lo describieron como un objeto rojo y brillante que se movía de este a oeste. La mayoría de los satélites en ese entonces se movían de oeste a este, pero este iba en la dirección opuesta. Además, se movía 3 veces más rápido de lo habitual. Se formó rápidamente un comité para investigarlo, pero los resultados nunca se hicieron públicos. Por un tiempo, todo quedó en silencio. Luego, en 1963, el astronauta Gordon Cooper afirmó haber visto un ovni verdoso durante su 15º vuelo en la misión Mercury 9. Pero aquí está la parte interesante. No solo Cooper lo vio, sino que unas 100 personas en la estación de rastreo de la NASA en Perth, Australia, también lo detectaron en su radar. Más tarde, el gobierno afirmó que el equipo de Cooper había fallado y que él estaba viendo cosas debido a un exceso de dióxido de carbono. Esta explicación resultó extraña, considerando que Cooper era un astronauta clave para la NASA. Fue la persona más joven en volar, el piloto del último vuelo del programa Mercury, el primer estadounidense en pasar un día entero en el espacio y el primero en dormir en el espacio. Si realmente estaba viendo cosas, ¿por qué la NASA le permitiría seguir volando? A pesar de la explicación oficial, se volvió más difícil negar la existencia del satélite Caballero Negro. Avancemos hasta 1927, cuando investigadores escoceses dirigidos por Duncan Lunan revisaron lo que un científico noruego llamado Hals había escuchado. Lunan estudió los datos y descubrió que se trataba de un mapa estelar que apuntaba a Epsilon Bootis, una estrella doble en la constelación de Bootes. Parecía que el Caballero Negro estaba enviando un mensaje desde los habitantes de Epsilon Bootis, y según Lunan, llevaban enviando esta señal durante aproximadamente 12.600 años. Epsilon Bootis es un sistema estelar doble ubicado en la constelación norteña de Bootes. Es visible a simple vista, pero para ver ambas estrellas con claridad se necesita un telescopio con una apertura de al menos 3 pulgadas. Cuando Lunan compartió sus hallazgos, fue ridiculizado y tachado de loco. Sin embargo, en 1998, la misión del transbordador Endeavour a la Estación Espacial Internacional volvió a atraer la atención sobre el tema. Los astronautas a bordo del Endeavour tomaron fotos de un extraño objeto que se parecía notablemente al Caballero Negro. Estas fotos fueron compartidas públicamente en la página web de la NASA, reavivando el interés por el objeto. Aunque parece poco probable que el mismo objeto haya durado desde 1899 hasta 1998, cuanto más investigaba la gente, más parecía que podía ser el mismo. Aquí está la parte extraña. Después de que se publicaron las fotos, misteriosamente desaparecieron del sitio web de la NASA, solo para reaparecer más tarde en diferentes enlaces y con nuevas descripciones que etiquetaban el objeto como basura espacial. Dado que la Tierra está rodeada de basura espacial, llamarlo así parecía una forma fácil de restarle importancia al objeto. Hay más de 100.000 piezas de desechos espaciales flotando alrededor de la Tierra, esperando caer de vuelta. Estas piezas son fragmentos rotos de equipos antiguos y fragmentos de roca que han terminado en órbita. Pero aquí va una pregunta. Si desde el principio eran solo basura espacial, ¿por qué las fotos originales fueron eliminadas y luego subidas nuevamente? Eso me parece bastante sospechoso. Resulta que esta es una práctica bastante común en la NASA. Varias personas han afirmado que la NASA a menudo altera sus fotos para eliminar lo que yo llamo fotobombas interesantes o avistamientos de ovnis antes de publicarlas al público. Antes, toda la edición se hacía manualmente, pero hoy en día, programas como Photoshop hacen gran parte de ese trabajo. Y como mencioné, el hecho de que estas fotos fueran eliminadas y luego subidas nuevamente con la etiqueta de basura espacial hace difícil confiar en la historia oficial. Aquí hay algo que no todos saben sobre la NASA.
La Ley Nacional de Aeronáutica y el Espacio de 1958, que creó la NASA, le permite a la agencia mantener cierta información en secreto por razones de seguridad nacional. Puedo entender por qué la Fuerza Aérea haría eso, o incluso Instagram por razones comerciales, pero ¿qué podría necesitar la NASA mantener en secreto sobre el espacio por motivos de seguridad? No estoy seguro, pero quizá tú tengas alguna idea. No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. La parte extraña es que las personas que vivieron en los años 50 y 60 pueden decirte que, en ese entonces, nadie sabía qué era el misterioso satélite u objeto. Era un hecho, nadie tenía respuestas. Pero de repente, si buscas el Caballero Negro ahora, la historia está vinculada a una misión de la NASA en 1998, como si esa hubiera sido la primera vez que se descubrió el objeto. Está tan bien hecho que hace que la gente cuestione lo que recuerda, incluso llegando a preguntarse, ¿realmente vi eso? Pasó de ser un misterio absoluto a, oh, solo es una pieza de repuesto. Todos sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos qué era ni por qué estaba en el espacio. La única explicación razonable que la gente tenía en ese momento era que podía tener un origen extraterrestre. En 1973, Duncan Lunan escribió un artículo para la revista Spaceflight, sugiriendo que las personas que estudiaban los ecos de radio de larga demora no habían considerado la posibilidad de que el Caballero Negro pudiera provenir de una sonda alienígena. Sin embargo, Lunan dejó claro que su investigación no tenía nada que ver con el Caballero Negro y que no estaba vinculando su teoría con él. Más tarde, Lunan admitió que su método no era científico y se retractó de su declaración, llegando incluso a decir que había mentido. El problema no es necesariamente lo que dijo, sino la forma en que se presentó su retractación, lo que llevó a la gente a creer que podría haber sido presionado o amenazado para hacerlo. No sé si eso sea cierto, pero sí sé que la NASA todavía tiene muchas cosas que explicar. Como mencioné antes, la NASA tiene mucho que aclarar, y ciertamente proporcionaron muchos detalles para despejar la confusión. Compartieron testimonios y evidencia de que muchos de estos misterios eran simplemente malentendidos. Una de las partes más intrigantes de la historia ocurrió cuando se lanzaron los satélites Discoverer en 1960. Dudley Sharp, secretario de la Fuerza Aérea en ese momento, dijo a la prensa que un objeto desconocido avistado en el espacio probablemente era la segunda carcasa del Discoverer 8. Especuló que probablemente era un gemelo de otro objeto que ya estaban rastreando, porque coincidía en tamaño y ubicación. Esto fue confirmado más tarde, y la identificación incluso apareció en la revista Time, aunque quedó enterrada en una página trasera. Después de todo, las explicaciones aburridas no captan tanta atención como los misterios. También hay un dato interesante sobre el programa Discoverer. La CIA estaba involucrada en un programa relacionado llamado Corona. En 1992, los detalles del programa fueron desclasificados, revelando que los cohetes Discoverer no estaban diseñados para llevar personas al espacio, sino que en realidad eran utilizados para lanzar satélites espía Corona. Estos satélites usaban una órbita polar, lo que les permitía sobrevolar toda la superficie de la Tierra, a diferencia de las órbitas regulares, que solo cubren ciertas latitudes. En aquel entonces, no había forma de enviar imágenes digitales de vuelta a la Tierra, así que se usaban cámaras de película. Después de tomar fotos, la película tenía que ser lanzada de regreso a la Tierra para ser revelada. La cámara Corona KH-1 reingresaba a la atmósfera, desplegaba un paracaídas y un avión de rescate la atrapaba en pleno vuelo. Así que incluso la supuesta verdad que la NASA proporcionó sobre el satélite Caballero Negro resultó ser una cortina de humo para encubrir los satélites espía de la CIA. Aunque el programa Discoverer en sí tenía una agenda oculta, los vuelos y resultados reportados eran precisos. Lo único que se había tergiversado era el propósito original. En cuanto a las afirmaciones de Gordon Cooper sobre lo que vio durante la misión Mercury 9, resulta que, aunque sí reportó haber visto ovnis, su historia sobre haber visto extraterrestres en el espacio era falsa. Cooper aclaró que la historia de que vio alienígenas fue inventada por escritores de temas ovni. Incluso mostró las transcripciones oficiales, incluyendo algunas escritas por él mismo, como prueba de que nada de eso ocurrió durante su vuelo. La última pieza del rompecabezas involucra el misterioso objeto visto en las fotos de la misión STS-88 del transbordador Endeavour. Según la NASA, el objeto en la famosa foto de 1998 era solo una manta térmica que se soltó y salió flotando. La misión STS-88
Fue la primera misión estadounidense en iniciar la construcción de la Estación Espacial Internacional, uniendo el módulo ruso Zarya con el módulo estadounidense Unity. Aunque la tripulación completó sus tareas con éxito, hubo algunos problemas. Los módulos no se alineaban correctamente al principio, así que cuando el brazo robótico del transbordador los liberó para intentarlo de nuevo, algunas cosas, incluida la manta térmica, se soltaron. El objeto en la foto fue identificado como una manta térmica arrugada, que tenía un lado plateado y un lado negro. Para alguien que no estuviera familiarizado con ella, la forma que adoptó podría haber parecido inusual. La mayoría de las personas no sabrían qué era. Pero, afortunadamente para los astronautas, no era una nave alienígena, sino simplemente basura espacial. En cuanto a Tesla, es cierto que detectó señales de radio provenientes del espacio en 1899, pero lo que realmente captó fueron pulsares, un tipo de estrella que los astrónomos no conocían en ese momento. No fueron identificados hasta 1968. En aquel entonces, Tesla pensó que estaba recibiendo mensajes inteligentes que no podían ser comprendidos, pero en realidad se trataba de señales emitidas por una estrella superdensa y de rápida rotación. En cuanto a los científicos noruegos, sí recibieron reflejos de radio LD, ecos de larga demora, pero nadie sabe con certeza qué los causó. Hoy en día tenemos algunas ideas sobre lo que podría ser responsable, y la mayoría involucran fenómenos inusuales en la ionosfera terrestre. Pero si un satélite alienígena entrara en nuestra órbita, registrara nuestras transmisiones y nos las enviara de vuelta con un retraso de 8 segundos, podría producir el mismo efecto. Existen muchas explicaciones posibles para los ecos de larga demora, pero los satélites alienígenas no se consideran una causa probable. Aún así, es posible que todavía no hayamos descubierto la verdad, porque nuestra tecnología simplemente no ha avanzado lo suficiente, algo similar a lo que le pasó a Tesla. Ahora, con respecto al nombre Caballero Negro, resulta que se ha utilizado para varios proyectos reales. Por ejemplo, el nombre Black Knight estuvo asociado con el primer cohete espacial británico, que fue probado entre 1958 y 1965. Estas pruebas se realizaron para evaluar diferentes tipos de vehículos de reentrada, pero ninguno de los cohetes logró poner algo en órbita. Las teorías en torno al satélite Caballero Negro podrían haber sido influenciadas por múltiples proyectos con el mismo nombre que no tenían ninguna relación entre sí. Cuando analizas todos los hechos juntos, te hace preguntarte, ¿podría ser solo una manta térmica? Tal vez no haya nada ahí afuera, o quizás estamos dándole demasiadas vueltas al asunto. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo pudo haberse descubierto el objeto cuando ni los soviéticos ni los estadounidenses tenían la tecnología para enviar naves a una órbita polar en aquel entonces? No fue hasta la década de 1960 que el Caballero Negro fue detectado nuevamente en una órbita polar. Los expertos dicen que este objeto pesaba más de 10 toneladas, lo que lo habría convertido en el satélite artificial más pesado en orbitar la Tierra en ese momento. Pero en aquellos años, no teníamos la tecnología para lanzar algo tan pesado al espacio. En cuanto a la explicación de la NASA de que el objeto era una manta térmica, esta parte de la historia no encaja del todo. Tanto el transbordador espacial como la Estación Espacial Internacional siempre han volado en órbita semiecuatorial, lo que significa que un objeto en órbita polar habría pasado increíblemente rápido, a decenas de miles de kilómetros por hora. Eso es demasiado rápido para que el objeto haya sido visible por tanto tiempo y, ciertamente, demasiado rápido para que se tomaran tantas fotos de alta calidad. No estoy diciendo que la NASA haya mentido, pero cuando juntas todas las piezas te hace cuestionar algunas cosas. Quizás alguien en los comentarios tenga una mejor respuesta. Entonces, una vez más, ¿qué opinas que era? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este.